orden de ir a buscar a Eliseo, hermanos, porque Dios tenía el llamado para Eliseo para servirle, hermanos, y mandó a aquel profeta, hermanos, a darle un mensaje. Note usted, hermano, que en nuestra vida cristiana, cuando Dios nos llamó, hermanos, Dios mandó a alguien que nos diera un mensaje, hermanos. Dios usó a alguien y lo mandó a donde usted estaba para que conociera del Señor, ¿verdad? Dios le estaba haciendo una invitación a usted, así como se la está haciendo a Elías en este pasaje. Dios lo estaba invitando a Eliseo, perdón, así como nos invitó a nosotros. Y vemos que, hermanos, Elías llevaba su manto, porque el manto, hermanos, es una pieza importante que los judíos usaron y siguen usando. Para ellos era una pieza muy, hermanos, de mucho valor para ellos, hermanos. El manto, ¿verdad? Era como para ellos esa prenda que siempre la traían, y especialmente cuando el judío iba a orar, hermanos, se ponía el manto sobre la cabeza. El manto, hermanos, tenía ese manto que en el hebreo se conoce como el talit. Ese manto, hermanos, tenía 10 trenzas que se le tenían que hacer, 5 por cada lado, hermanos. Y esas 10 trenzas que tenía, hermanos, el manto, el talit, simbolizaba, hermanos, los 10 mandamientos de Dios. Simbolizaba, hermanos, la justicia de Dios. Por eso el judío, cuando iba a orar siempre, o cuando va a orar, hermanos, se cubría, hermanos, con el manto, porque estaba dando a entender delante de Dios que se cubría con la justicia de Dios, que se estaba cubriendo de la palabra de Dios, cubriendo con ese manto. Y el manto, hermanos, era una pieza importante, y ese manto, hermanos, se heredaba del padre al hijo, al primogénito, o se heredaba del maestro al discípulo, o del suegro al yerno, hermanos, lo podía heredar, era una herencia que le daba. Por eso cuando Elías, hermano, va y le avienta el manto a Eliseo, Eliseo estaba entendiendo el mensaje que le estaba dando, hermanos. Eliseo no era una persona que no entendía el significado que estaba sucediéndole. Eliseo sabía bien el llamado que se le estaba haciendo de parte de Dios. El hecho de que Elías pone ese manto, hermanos, significaba mucho, hermanos, y Eliseo lo entendió, hermanos, y Eliseo aceptó la invitación que se le estaba haciendo. Él lo aceptó, hermanos, con gusto, con gozo. Lo hizo, hermanos, con hambre de Dios, con deseo de servirle, hermanos. No lo hizo con fuerza, ¿verdad? No lo hizo, hermanos, enojado, de mala gana, hermanos. No lo hizo así, hermanos. Lo hizo, estaba presto, hermanos, estaba dispuesto. Por eso cuando se le pone el manto sobre él, hermanos, yo creo que hasta se contentó, le dio alegría que Dios lo estaba llamando, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos alegres porque Dios nos ha llamado, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, o es lo contrario, es una carga pesada, hermanos, el hecho de que Dios nos haya llamado? Sientes que es algo pesado para ti, sientes que ya no lo aguantas, sientes que ya no lo soporta, que Dios puso ese manto sobre ti, que Dios te llamó un día. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes pesado? ¿Te sientes miserable? ¿Cómo se siente usted? No debería de sentirse así. Yo creo que, hermanos, debemos sentirnos contentos de que Dios nos haya llamado, de que Dios le haya traído a su camino. Es un privilegio, pero a veces es no un privilegio, sino una carga pesada, hermanos, cuando no nos sometemos al Señor, cuando no, hermanos, tomamos la justicia de Dios, la palabra de Dios, cuando no obedecemos su palabra. Entonces es cuando se nos hace una carga pesada, hermanos, cuando se nos hace, hermanos, que no podemos con ello, que estamos fastidiados de ese maná, no queremos ya de eso, ya que no quiero iglesia, ya no quiero ver hermanos, ya estoy cansado. Es que no andas conforme a la palabra de Dios. Porque dice el Señor, hermanos, que los mandamientos de Dios, hermanos, no son difíciles. Dice, no son gravosos, no son pesados. Si amas a Dios, dice, los mandamientos no te van a hacer de carga. Porque David decía en el Salmo primero, dice que en la ley de Jehová estaba su delicia, hermanos, y que meditaba en ella de día y de noche. Podía meditar, hermanos, y era una delicia. Usted sabe lo que es una delicia.
Cuando usted va a comer, ¿verdad? Oh, esta es una delicia, me deleito en esta comida. Si es algo sabroso, es pescado, es carne asada, o lo que le ponga, un brisket o un borrego, hermanos, en barbacoa, dice usted, esta es una delicia. Y David decía eso, hermanos, la ley de Jehová es mi delicia. En la ley de Jehová está, dice, mi delicia, y en ella medito de día y de noche, y será, y dice ahí el salmista, como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice, todo lo que hace va a prosperar. Es una delicia. Cuando usted obedece a Dios, la ley de Dios será su delicia. El guardar la palabra será su delicia. Pero cuando usted no obedece a Dios, va a ser una carga pesada para usted, va a ser un fastidio para usted. Pero vemos aquí, hermanos, que Elías llama a Eliseo y dice aquí, entonces, dejando él los bueyes, cuando le hace el llamado, hermanos, dice que dejó los bueyes y vino corriendo en pos de Elías y dijo, ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él te dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y volviendo de en pos de él, tomó un par de bueyes y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y diola al pueblo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y servíale. Mire, hermanos, con qué empeño, hermanos, Eliseo estaba aceptando el llamado de Dios. Con qué deseo, con qué gusto, hermanos, con qué alegría, hermanos, estaba aceptando la invitación que Dios le estaba haciendo a servirle, hermanos. Porque dice, hermanos, que lo dejó todo, hermanos, dejó lo que era su trabajo, hermanos, en la labor, hermanos, va, le dice al maestro, a este Elías, ¿verdad? Le dice, más déjame ir con mis padres a despedirme de ellos y regreso en pos de ti. Y él se lo permitió, hermanos, porque Eliseo sabía un buen principio, que cuando somos llamados a Dios, hermanos, somos llamados para el Señor, tenemos que, hermanos, ser obedientes y respetuosos. Porque dice Eliseo, voy a ir a despedirme de mis padres, porque estaba acordándose Eliseo que la palabra de Dios dice que debería de honrar a su padre y a su madre. O sea que Eliseo, hermanos, no solamente aceptó el llamado y se fue, ahí nos vemos, sino que dice, hermano, la Biblia que fue y se despidió de sus padres, porque es palabra de Dios, porque es mandamiento de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, hermano. Si Eliseo fue y honró a sus padres, se fue y se despidió, hermano. Aquel buey lo hizo barbacoa, hermanos, el arado lo hizo leña para cocer la barbacoa, hermanos, y no dejó nada, porque sabía Eliseo bien que él no iba a regresar, hermanos, a ese trabajo, porque el trabajo que Dios le estaba ofreciendo era un trabajo mejor, hermanos, era el mejor llamado y el mejor trabajo que Dios puede darle al hombre, trabajar para el Señor, hermanos.